Muy buenas señores, estamos aquí en el primer vídeo del tema 4, función circulatoria excretora, y este primer vídeo va a tratar sobre todo de lo que es la función circulatoria, concretamente del sistema circulatorio sanguíneo. Como hemos visto en clase, el sistema circulatorio sanguíneo o cardiovascular consta de tres componentes principales, que son el líquido circulante, que sería la sangre, eh, un órgano principal que es el que hace el impulso para que la sangre circule, por el tercer componente que serían las venas o conductos sanguíneos, los vasos o conductos sanguíneos. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos por más al detalle. Aquí tenéis las funciones del sistema circulatorio sanguíneo, aunque todas ellas realmente las podemos sacar por lógica, ¿no? Si es un sistema circulatorio, pues lo que va a hacer es circular la sangre. Sabemos que la sangre lleva toda la cantidad de nutrientes y oxígeno que necesitan las células de nuestro cuerpo para vivir. También sabemos, como vamos a ver aquí en las partes de la sangre, que la sangre consta de las células encargadas de la defensa del cuerpo, por lo tanto también va a tener una función inmune, ¿no? Va a ser parte de la defensa de nuestro cuerpo. Como hemos dicho, consta de tres partes. La primera que vamos a ver es la sangre, que es el líquido que circula por los vasos sanguíneos. Y la sangre consta básicamente de, por una parte, el plasma sanguíneo, que es toda la parte líquida de la sangre. Eh, por ejemplo, en esta pues vamos a encontrar sobre todo agua, pero también, como he dicho antes, nutrientes, oxígeno, etcétera, ¿no? También algunas proteínas de coagulación, bueno. Por otra parte, en la sangre encontramos células. Las dos células principales que encontramos son los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Bien, los glóbulos rojos son los encargados, como he dicho ya más de una vez, de transportar el oxígeno. Para ello tienen una proteína muy importante que tenéis aquí en negrita, que es la hemoglobina, que es una proteína que es la que se encarga de permitir que el oxígeno se quede ahí en estos glóbulos rojos. Por otra parte, tenemos los glóbulos blancos o leucocitos, que son las células encargadas de la defensa del organismo. Distinguimos por su estructura, por su forma, en granulocitos y agranulocitos, que simplemente es si tienen gránulos o no. Pero lo más importante es que participan en la función de defensa fabricando anticuerpos, como hemos visto en el tema 1, en el apartado de la respuesta inmunitaria específica. Nos acordamos de los linfocitos T y los linfocitos B. O fagocitando partículas extrañas como los monocitos. ¿Os acordáis que fagocitar es simplemente que una prolongación de la membrana que coge al patógeno y lo envuelve? Aquí tenéis la composición, bueno, los tipos de sangre, ¿no? Según las proteínas que tenían en la membrana de los glóbulos rojos, etc. Por otra parte, tenemos los vasos sanguíneos, que recordamos que distinguíamos entre arterias y venas. Arterias son aquellos vasos sanguíneos que van del corazón al resto del cuerpo, mientras que las venas son las que van del resto del cuerpo al corazón, es decir, llevan sangre del resto del cuerpo al corazón. Cada una, pues bueno, tenía una estructura distinta. Vemos que las arterias son algo más gordas que las venas, que están formadas por tejido muscular, ¿veis? Las dos, ya que tiene que ser también unos vasos que permitan la conducción de sangre por ellos, entonces necesita que haya un poco de movimiento. Estas arterias a su vez se van a dividir en arteriolas, las venas se van a dividir en vénulas. Recordamos que tenían unas válvulas, ¿vale? Que como todas las válvulas que vamos a ver a lo largo del curso, permiten el paso de sustancias, pero impiden el retroceso, ya sea las válvulas del sistema digestivo para permitir el paso del bolo alimenticio, pero impedir que vaya hacia arriba, ¿no? O aquí la sangre, que permite el paso de la sangre hacia una dirección, pero impide que vuelva para atrás. Después de estas ramificaciones, sabemos que hay unas ramificaciones mucho más chicas, que es la que llegan a las células, que son los capilares. Destacar de los capilares que están formados por el endotelio, que es como se le llama a la pared de estos capilares. Vemos que la diferencia entre las arterias y las venas con respecto a los capilares es muy grande. Vemos que las arterias y las venas son vasos mucho más gruesos, mientras que los capilares pues son vasos formados por una sola pared, ¿no? Como es el endotelio. Esto en cuanto a los distintos vasos sanguíneos que vamos a encontrar. Aquí tenéis la foto del cuerpo humano, pues bueno, con todas las arterias, las venas y demás, que como curiosidad está bien, pero que no os voy a pedir que os sepáis todas las arterias y todas las venas.
Con respecto al corazón, que es el órgano principal, y aquí me voy a detener un poco más porque entiendo que es lo más complicado de entender y también es de las cosas más importantes del sistema circulatorio sanguíneo, lo primero que tenemos que tener claro es que está formado por tres paredes o capas. La primera sería el endotelio, el endocardio, que es lo que está en contacto directo con la sangre que está dentro del corazón. Entonces, si está en contacto directo con la sangre, tiene que tener un tejido epitelial de revestimiento. Recuerdo que el tejido epitelial es el tejido que tenemos en nuestro cuerpo que se encarga de revestir todas las estructuras que están en contacto con algo líquido. Y como veis que se continúa, aquí pone con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos, es decir, es una continuación simplemente. Después encontramos el miocardio, que es quizá la capa, bueno, no más importante, pero sí es la que le da la función al corazón, ya que es la capa que está formada por tejido muscular. Sabemos que el corazón es, para hacer su función, es un continuo contracción, relajación, y todo aquello que lleva una contracción, un movimiento de ese tipo, pues tiene que llevar un tejido muscular. El miocardio, pues es la capa que lleva el tejido muscular, es la capa más gruesa del corazón, y como vemos aquí, pues bueno, su contracción es involuntaria, ya que nosotros no estamos pensando continuamente en contraer o relajar el corazón. Es una contracción rápida para que circule mucha sangre por nuestro cuerpo y además es fuerte, ya que tenéis que pensar que bueno, gracias a esa contracción la sangre llega hasta el final de nuestro cuerpo, ¿no? Hasta, por ejemplo, el pie. Es una distancia bastante grande que tiene que recorrer la sangre. Y por último tendríamos el pericardio, que es la capa de por fuera, ¿no? De lo que está por fuera del corazón. Y, y como también sabemos, pues está formada también por tejido epitelial y por tejido conectivo, ya que todos los órganos tienen que estar conectados con lo que los envuelve. Vale, las partes principales del corazón, la estructura del corazón, que la vamos a ver mejor aquí. Esto sería el corazón, ¿vale? Os recuerdo que distinguíamos 4 cavidades, 2 arriba y 2 abajo. Tenemos las aurículas, la derecha y la izquierda, y algo más gordas o más grandes, los ventrículos, el derecho y el izquierdo. Si hacemos una división aquí, vemos que en la parte derecha tenemos la aurícula y el ventrículo conectado con una válvula, que aquí tenéis por qué se llama tricúspide, veis estas tres conexiones que tienen aquí, estas tres válvulas, que por eso se le llama válvula tricúspide, porque tiene tres. Y por la parte izquierda, pues tendríamos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. Esto en cuanto a estructuras del corazón, ¿vale? Las venas y arterias que llegan al corazón, vamos a distinguir sobre todo, ya os he comentado, la vena cava, que aquí distingue entre inferior y superior, porque tiene que llegar una hacia arriba y otra hacia abajo, ¿no? En la parte derecha. Entonces a la parte derecha llegaría la vena cava y saldría de ahí la arteria, porque recuerdo que la vena es el vaso al que le llega sangre del resto del cuerpo, mientras que la arteria es la que lleva sangre del corazón al resto del cuerpo, ¿vale? Saldría de ahí la arteria aorta. Perdón, la arteria pulmonar. Y por la parte izquierda tendríamos que llega aquí las venas pulmonares y saldrían de aquí, que lo veis aquí continuado con el ventrículo, la arteria aorta. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante para entender bien en la circulación sanguínea. Aquí vemos en la circulación sanguínea, y vamos a empezar, por ejemplo, ya sabéis que como es un circuito cerrado y completo, podemos empezar por donde queramos, siempre a explicar la circulación sanguínea. Nosotros vamos a empezar aquí. Ha llegado aquí por la vena cava, ha llegado aquí sangre desoxigenada, es decir, sangre que no tiene oxígeno y tiene bastante CO2 por la vena cava superior y por la vena cava inferior, desde la parte de arriba del cuerpo y desde la parte de abajo. Entonces, va a entrar en la aurícula derecha y se va a producir una contracción de esta aurícula, denominada sístole. Recuerdo que en terminología cardiovascular, la sístole es la contracción, mientras que la diástole es la relajación. Entonces va a entrar sangre a la aurícula derecha a través de la vena cava, tanto la superior como la inferior. Se va a producir una contracción y esa sangre va a pasar por la válvula tricúspide hacia el ventrículo, que va a estar relajado para que pueda entrar sangre. En ese momento, cuando el ventrículo se llene de sangre, se producirá la sístole ventricular, mientras que en la aurícula se produce la diástole, es decir, es
un continuo contracción, relajación, contracción, relajación. En el momento en el que se produce la sístole ventricular, es decir, en el momento en el que se contrae ese ventrículo, la sangre va a pasar a la arteria pulmonar. Y si se llama arteria pulmonar es porque va a llevar sangre desde el corazón hacia los pulmones, que es lo que tenéis aquí. ¿Veis? Esta flechita que lleva sangre desoxigenada, sangre sin oxígeno, hacia los pulmones por la arteria pulmonar. En los pulmones se va a producir un proceso que estuvimos estudiando en el tema pasado, en el aparato respiratorio, que es el intercambio gaseoso, es decir, la sangre le va a dar CO2, sustancia de desecho, a los alveolos para que los pulsemos en la expiración, mientras que los alveolos, que se han cargado de oxígeno por la inspiración, le van a dar oxígeno a esta sangre. De manera que aquí hay un paso, veis que pasa de sangre azul a sangre roja, para distinguir bien este paso. Va a haber un paso de sangre desoxigenada antes de entrar al pulmón, y cuando salga por los pulmones va a salir sangre oxigenada, es decir, sangre cargada de oxígeno. Esta sangre cargada de oxígeno necesita ser llevada al resto del cuerpo, ya que nuestras células necesitan oxígeno para vivir. Entonces este oxígeno necesita ser transportado por todo el cuerpo, de manera que va a volver al corazón por la vena pulmonar. Vena pulmonar, vena sabemos que es el vaso que lleva sangre al corazón, y si es pulmonar es porque viene del pulmón. Lo digo para que os acordéis, para que no os hagáis un lío con los nombres. Entonces esta sangre oxigenada va a ir por la vena pulmonar y va a entrar en la aurícula izquierda, y se va a producir el mismo proceso que hemos visto en la parte derecha del corazón. Va a entrar sangre oxigenada por la aurícula izquierda, se va a producir una sístole auricular, es decir, se va a contraer la aurícula, y eso va a hacer que la sangre pase al ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Esta válvula mitral va a impedir que la sangre vuelva hacia arriba. Entonces, una vez que se ha llenado el ventrículo izquierdo, se va a producir una sístole ventricular, mientras que se produce en la aurícula una diástole, es decir, mientras que se contrae el ventrículo, se va a relajar la aurícula. Y esta contracción ventricular o esta sístole ventricular va a permitir que la sangre pase desde el ventrículo hasta nuestra arteria aorta, que aquí vemos cómo se ramifica, a diferencia que en la parte derecha vemos que hay dos venas que llegan al corazón, una para arriba y otra para abajo. Vemos que en la arteria aorta solo sale una del corazón, y es en un momento en el que se ramifica hacia arriba y hacia abajo, y estas a su vez se van a ramificar en distintas arterias, dependiendo de hacia dónde tenga que llevar la sangre. Por ejemplo, la carótida, que la lleva a la parte del cerebro y demás, la hepática, que la lleva al hígado, la renal, que la va a llevar a los riñones, que lo veremos en el siguiente vídeo del aparato urinario. Y esta sangre, que está cargada de oxígeno, va a ir por todo el cuerpo repartiendo oxígeno para las células que lo necesiten, ¿no? Una vez que pasa por esas distintas estructuras, que son todo el cuerpo, no solo esta, pero aquí te destaca esta, se va a producir el proceso contrario al que se producía en los pulmones. En los pulmones venía sangre cargada de CO2 y había un intercambio, de manera que salía cargada de oxígeno, mientras que en estas partes lo que va a hacer es darle el oxígeno a las células y coger esa sustancia de desecho que han ido produciendo simplemente pues por la vida de estas células. Esta sustancia de desecho va a ser CO2. Por lo tanto, en cada paso de esto que veis aquí va a haber un intercambio de sangre oxigenada por desoxigenada. ¿Qué va a pasar con esta sangre desoxigenada llena de CO2? Bueno, pues esto tenemos que expulsarlo. Para ello, las venas van a llevar todas las distintas venas, esta sangre desoxigenada, a la vena cava inferior y a la vena cava superior, dependiendo de donde nos encontremos, y van a volver al corazón para empezar de nuevo el proceso. Va a llegar sangre cargada de CO2 a la parte derecha del corazón, se lo va a llevar al pulmón, y así el pulmón lo va a pasar de sangre desoxigenada a oxigenada, y volvemos a empezar el ciclo, es decir, así sucesivamente. Bueno, espero que se haya entendido bien el proceso de circulación sanguínea, y básicamente esto es lo que tenemos que saber de lo que es el apartado del aparato circulatorio sanguíneo.